Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Otro miércoles más, acá. Ya llegando a la tercera cuarentena, es decir, estamos en 118 días, quiere decir que sí, 3 cuarentenas pasado mañana, 3 cuarentenas, 120 días. Agotador, ¿no? Agotador, pero bueno, es lo que nos tocó en estos momentos, en cualquier lugar del mundo. Nos tocó a nosotros acá, pero tocó en el resto del mundo. Así que esto podría ser mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, estamos nuevamente acá con los locos de Buenos Aires. Quiero agradecer a la gente de la radio, que es la que hace que este programa salga al aire, a Sole, a Gustavo, a Leandro, a Diana, a todos, y por supuesto a Camilo, que está acá conmigo con esta grabación que la hacemos un rato antes, y que después también vamos a conversar un poco y él nos va a hablar un poco de cine, como suele hacer en todos los programas. Bueno, parecería que nos acercamos al comienzo de una nueva etapa de este aislamiento social obligatorio, cuarentena o como lo quieras llamar. Por lo que se estuvo diciendo en estos días, nos estaríamos acercando a un 15 días atrás, al 1 de julio. Es decir, el 1 de julio fue que se dejó de salir a caminar y correr a la noche, entre las 7 y las 9 de la mañana, y se dejó y se cerraron los negocios de cercanía que no son esenciales. Si uno ve lo que pasó en estos días, creo que no nos equivocamos cuando dijimos que no era necesario cerrar el 1 de julio, acá en la ciudad de Buenos Aires, estoy hablando de acá, la ciudad de Buenos Aires, que no tenía sentido volver atrás, y que se había hecho porque en realidad en solidaridad. Recordemos que los dos gobiernos, el de la provincia y el de la ciudad, han tenido muchas dificultades en estos 118 días. Hablo de muchas dificultades porque en muchos momentos no se hicieron las cosas que se tendrían que haber hecho, por falta de test, o por falta y aparte también por falta de querer, por no querer, digamos, o por no poder, o por no tener los recursos para abrir más camas en hospitales acá en la ciudad, o abrir más hospitales en la provincia. Me suena, y por todo lo que uno ha estado viendo, que todas esas obras que se anunciaban todos los días, bueno, que muchos hospitales nuevos, sobre todo en la provincia, que se decía que en 3 meses se había dado vuelta a una provincia que estaba arrasada, me suena que todo eso fue humo, porque si no hubiera sido humo,
no se hubiera tenido que extender tanto la cuarentena, ¿no? Se hubiera permitido que los casos de contagios que sabíamos que iba a haber se hubieran detectado antes haciendo test, y después de detectar antes esos casos, hubiera crecido antes la curva y ahora estaríamos en otra situación. Pero bueno, esto es con el diario del lunes, así que no tiene mucho sentido. Pero sí, lo que creo también, y ahora vuelvo a la ciudad de Buenos Aires, que no hubo la cantidad en 118 días, sobre todo en la primera etapa, en los primeros 60-90 días, no hubo la cantidad de testeos que tendría que haber habido, y sobre todo en los geriátricos, y que hoy todavía no se ha llegado a la cantidad de testeos que sería la cantidad ideal. ¿Qué vemos en estos días? Que cuanto más testeos se hacen, más casos aparecen. ¿Pero tenemos que ver solamente eso? No, lo que tenemos que ver fundamentalmente es la letalidad. Porque que se contagien mucha gente no significa que toda esa gente se va a morir. Y creo que lo que hay que evitar es que tengan que ir a terapia intensiva, y por supuesto evitar que se muera. Es decir, que se muera la gente. Es decir, eso es para mí lo más importante, ¿no? La letalidad. Y creo que es lo que se está mirando. ¿Por qué digo que creo que es lo que se está mirando? Porque ahora estamos en la misma situación que hace 15 días atrás, y sin embargo con el mismo discurso que se decía que había que cerrar, ahora se dice que hay que abrir. Así que bueno. Y después el otro tema que me parece que lo estamos viendo en la ciudad, pero también se está viendo a nivel nacional, porque recordemos que la ciudad tiene que reportar al presidente, tiene que acordar con la provincia y después se toman las medidas. Por eso, insisto, si hubiera actuado autónomamente la ciudad, no se hubiera cerrado, porque ese argumento de no dejemos salir a la gente a la noche a correr porque lo miran por televisión en la provincia y la gente de la provincia sale y se contagia, como decía Golán, y es un argumento que realmente no tiene ningún asidero, y tampoco tuvo nada que ver lo que dijo el presidente Fernández cuando nos trató como chicos y dijo, querían salir a correr, acá tienen las curvas, querían salir a caminar, y bueno, en realidad lo dijeron después los que saben, Quirós, el propio Ginés González García, que el tema ese no había sido sanitario, sino que era un tema simbólico. Así que bueno, pero estamos en donde estamos, así que esperemos que a partir de ahora se empiecen a cumplir las etapas que se han dicho que se van a llevar adelante, y esperemos que el próximo mensaje, que será pasado mañana viernes o el sábado, supongo que el viernes, porque el viernes ya es 17, por ahí es mañana mismo, jueves. Bueno, que el mensaje ese ya sea un mensaje en donde se vaya diciendo qué cosas se van a hacer para la salida, aunque esto no signifique que se coloquen las fechas, pero sí tener por lo menos que haya algo cierto, que vamos a salir en algún momento, porque hasta ahora parecería que los discursos, tanto en la ciudad como en Nación, son discursos que eran, bueno, vamos a estar ahí y no sabemos hasta cuándo vamos a estar todos encerrados. Así que bueno, esperemos que todo esto se abra. Otro de los casos, algunos infectólogos ahora dicen, más o menos con mínima autocrítica, yo veo mucho ego en algunos infectólogos, ¿no? Pero dicen que en lo sanitario, más o menos como que en lo sanitario tenemos que seguir el cuarentena hasta que aparezca la vacuna, más o menos así sería la cosa. Pero
ahora se han dado cuenta estos infectólogos que había otros temas que fueron dejados de lado de entrada, pero que ahora se tienen que tener en cuenta, y que es el tema económico, fundamentalmente de mucha gente de clase media, media baja y pobre, que no tienen ingresos o tienen ingresos mínimos en estos momentos, porque realmente los aportes que hace el Estado, por lo menos a la gente, de 10.000 pesos, y no alcanza absolutamente para nada. Entonces han reconocido que por ahí se tendría que haber visto de otra manera, no solamente la cosa sanitaria. Claro, si siguen siendo los que definen nada más que los sanitaristas, y bueno, ellos van a decir, tienen que estar todos aislados hasta que se termine la cuarentena, pero no, pero parece que ahora ya incide en otros sectores, y sobre todo está incidiendo la política, ¿no? Porque me parece que algunos miran todo con las encuestas en la mano, ¿no? Mando la cuarentena cerrada, sube mi nivel de credibilidad, sube la opinión positiva de la gente, y bueno, pero pasan 60 días y la misma gente ya se hartó un poco, y empieza a bajar la credibilidad, la positividad. Entonces bueno, ahora empecemos a ver, y ni que pensar que ya llevamos 120 días. En todo esto hasta hay algunos que dicen, bueno, incidió en que ya se empiece a decir que se va a volver a otras fases de mayor apertura. Incidió la movilización del jueves, esa movilización variopinta, en donde había gente que reclamaba por salir de la cuarentena, pero había otra gente que reclamaba por los jubilados, que reclamaba en contra de la impunidad del gobierno, en contra de las jubilaciones de los corruptos como Vudú, en contra de que no se lleven en tiempo y forma los juicios como Cristina y tantos otros corruptos. Bueno, parece que toda esa gente que tanto reclamaba la contestación tanto del gobierno nacional como del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo que en el gobierno de la ciudad, que es su propio electorado, en el que le exige poder abrir un poco más la cuarentena, y sabemos lo que piensa del gobierno nacional. El gobierno de la ciudad directamente salió y largó estas etapas que van de acá hacia adelante, Así que bueno, lo que uno ve es toda una confusión, porque el miércoles pasado el ministro de Salud de la provincia decía que si se abría el AMBA estallaba Rosario y Córdoba, estallaba con el virus, pero a los 3 días dijo, evidentemente presionado políticamente, que bueno, que hay posibilidades de ir empezando a flexibilizar y abrir. Así que bueno, han creado toda esta confusión, que lo único que demuestra es que esta gente, la gente que nos gobierna, la clase política, no cambia con cuarentena, no cambia absolutamente sin cuarentena, no cambia absolutamente con nada, y tratan de utilizar todo desde la conveniencia política. Así hemos tenido discursos dislocados. Y lo peor de todo esto, que hasta algunos medios que se llaman alternativos, que no son los medios que se conocen como hegemónicos, han ido manejándose a partir de lo que ordenaba el gobierno de la nación. Es decir, primero, cuando el gobierno de la nación decía que no había que preocuparse porque el problema era el dengue, y el dengue en la ciudad de Buenos Aires, porque gobernaba Larreta, salieron todos los medios a decir que el coronavirus no pasaba absolutamente nada, era una gripe, que el problema era el dengue. Después se dieron cuenta que no, y pasaron esos mismos a ser los defensores de la cuarentena
más cerrada que se pudiera hacer. Hay que encerrar a todo el mundo, total nosotros no hay problema, somos empleados del Estado, empleados de acá, de allá, no tenemos problema, cobramos, así que eso. Y ahora un día te decían que tenía que estar todo cerrado, y a los 2 días, y con la cosa peor como pasa en la provincia de Buenos Aires, te dicen que no, que ahora hay que abrir por lo económico. Bueno, toda esta confusión, por suerte nosotros hemos tratado de mantener una línea y ir viendo y separando lo que era humo y mentiras de lo que realmente pasaba. Así que bueno, así estamos, así es nuestra realidad y bueno, lo que te pido ahora es que te quedes, porque vamos a tener algunas notas interesantes y un programa que va a ser, por lo menos te va a servir para algo. Por ahí va a ser un aporte más a todo este momento engrietado, en donde nosotros por suerte no estamos de ninguno de los dos lados de la grieta y creemos que la única grieta que hay es entre los que dicen la verdad, entre la gente que es honesta, entre la gente que es coherente y entre los que dicen mentira, la gente que es deshonesta y la gente que es incoherente. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, con todo lo que veníamos hablando sobre el momento de la cuarentena, lo vamos a escuchar un poco a Fernán Quirós con las últimas argumentaciones, con lo cual empezábamos este programa, ¿no? Diciendo que a partir del 17 parecería que se empieza a flexibilizar todo. Escuchemos lo que decía. Por cada persona que da positiva una PCR, en promedio hay 10 personas más que se han enfermado, que luego tienen anticuerpos, tienen defensas para la enfermedad. Los análisis que hemos hecho nosotros en la Ciudad de Buenos Aires nos indican esa relación. Con lo cual siempre hay que tener idea de que por cada estas 38.000 personas que vos decías, significan más o menos unas 380.000 personas que ya han tenido la enfermedad en la Ciudad de Buenos Aires, la enorme mayoría de ellos asintomáticos y algunos con algún pequeño síntoma que no notaron o no valoraron. De manera que estamos más o menos, hemos pasado ya el 10% de las personas que viven en la ciudad que han tenido la enfermedad. La mayoría de las grandes capitales del mundo han logrado desandar la curva con valores entre 10 y 20% de cero positivización. O en todo caso han completado una primer curva en ese valor, entre 10 y 20% de cero positivización. De manera que nuestro valor al día de hoy es de 12%, así que, y por supuesto que todavía le queda a la curva andar y desandar, lo que significan incluso más casos. Así que nosotros consideramos que es una curva, la de la ciudad, relativamente madura en ese sentido. Nosotros en esta primera etapa, si todo sigue como viene, no estamos imaginando liberar reuniones sociales y menos en espacios cerrados. Eso será una cuestión de discutir a partir de esta primera etapa, pero sobre todo siempre pensando más en espacios abiertos que cerrados. Supongamos que tengamos resultado con 3 o 4 vacunas y algunas de ellas sean eficaces o todas ellas lo sean. Por supuesto que el debate va a ser la producción industrial. Y esa producción industrial va a llevar meses o años a alcanzar para toda la humanidad. De manera que ser parte de los procesos de investigación fase 3 y darte cierta garantía de cuota de producción no es un tema menor para un país como el nuestro, que no tiene tal nivel de acceso a las decisiones centrales. Así que y además de alguna manera es un reconocimiento a los grupos de investigación de Argentina, ¿no? Que son tan prestigiosos y tan reconocidos en todo el mundo. Bueno, esto decía Fernán Quirós, que por cada persona que se le hace un PCR y da positivo, hay por lo menos 10 personas que ya tuvieron la enfermedad. Eso serviría para ir avanzando en que haya cada vez menos, una vez que se llega a un pico, que haya después menos contagiados.
Y después hablaba de que, bueno, de que se va a tratar de evitar la gente en los espacios cerrados, y también explicaba un poco sobre las vacunas, ¿no? Y bueno, él dice que hay un gran reconocimiento a los investigadores argentinos, que por eso se prueba la vacuna en la Argentina, ¿no? Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Estas son las cosas que no se entienden, o sí, bueno, habría que ver. El juez Fernando Cesari habilitó la feria judicial a pedido del empresario hotelero Leonardo Ratusnich para buscar desalojar a las 106 familias de la Casa Santa Cruz, la casa que queda en Parque Patricios, en Santa Cruz, 140. Digo que no se entienden porque hay para tantas cosas que estaría bueno que funcionara la justicia, ¿no? Sobre todo para seguir juzgando casos de corrupción y estafas y cantidad de cosas, pero sin embargo para esto se la habilita. Vamos a escuchar a Susana Ordóñez, que es una vecina de la Casa Santa Cruz, que cuenta qué es lo que está pasando. Desde este edificio de 106 familias estamos muy preocupados en estos días por la avanzada de Leonardo Ratusny, que es el que adquirió este inmueble en el año 2010 en una subasta no muy del todo clara, hasta se diría fraudulenta, y con nosotros acá adentro. Desde el año 2002 que recuperamos esta ex fábrica Celsa, acondicionándola en su totalidad como departamentos y viviendas individuales de cada familia. Así pasó hasta que en estos días en una asamblea nos comunican que el señor Ratusny está nuevamente solicitando al juzgado que se presente, que se le habilite la feria extrajudicial para ser atendido su caso, que lo hace significar que es de urgencia. Por lo tanto, nosotros acá, mientras no tenemos otra vivienda, es nuestro único techo, estamos pasando por esta pandemia con vecinos positivos y pensando en la salud y en la vida, este señor está pensando en cómo ponernos en la calle. Pero nuestra lucha está siempre vigente, por lo tanto, junto a todas las organizaciones que nos vienen acompañando desde hace tiempo, desde nosotros acá, los vecinos, los delegados, estamos dispuestos a hacerle frente a esta nueva vulnerabilidad de nuestros derechos de vivienda y que a nadie les importe. Que ya hemos recorrido todo ese camino de estar con las autoridades del gobierno, el IBC, desarrollo social y demás actores que en lo concreto no llegamos a nada y el juicio pretende seguir y ponernos en la calle. Denunciando sobre todo al juez que habilita esta feria extrajudicial en plena pandemia, quizás no respetando las familias que pueden quedar sin techo y también en este momento sanitario tan complicado que estamos viviendo. Vamos a seguir unidos, organizados y en lucha. Bueno, ahí la escuchábamos, Susana Ordóñez, dando una explicación.
La casa de Santa Cruz fue ocupada en el año 2002, cuando quebró la hilandería Celsa. En realidad, unos años después, porque la hilandería Celsa había quebrado a mediados de los 90, pero como se vendieron las propiedades, la única propiedad que había quedado que no se había vendido era esta, fue ocupada por algunas familias que no tenían a dónde ir y están ahí desde el año 2012, es decir, hace 18 años. Este empresario que compró, que hizo que se habilitara la feria judicial para tratar de desalojar a las familias, la compró en el año 2010, es decir, la compró hace 10 años. Bueno, había tanta urgencia para hacerlo ahora. Bueno, esperemos que tomen cartas en el asunto el gobierno y que la justicia no actúe. Digo, que tome cartas en el asunto el gobierno de la ciudad para ver que si tarde o temprano se van a desalojar a estas familias, ver que se le pueda dar algún lugar donde vivir, y por lo menos ahora, mientras dure la cuarentena, que no se lleven adelante estos desalojos. Ayer nos mandó un audio Rodolfo Vidal. ¿Se acuerdan? La semana pasada hicimos una extensa nota con Rodolfo Vidal, que es delegado de Felfor. Y bueno, una nota donde nos mandaba un audio pidiéndonos que difundiéramos, ¿no? Lo que está pasando ahora en Felfor, que ya hay más de 50 casos y que no se están tomando las precauciones necesarias, y bueno, lo que pide que se cierre hasta para que no sigan los contagios, ¿no? Escuchémoslo. Los casos positivos en Felfor no paran, la producción tampoco. En medio de contagios permanentes, la empresa sigue produciendo golosinas. Hoy ya se llegó a 50 trabajadores contagiados, algunos de ellos con sus familias completas. La empresa Felfor sigue sin hisopar a su personal, con el agravante que el personal de agencia que ingresó lo hizo sin ningún tipo de control médico. Queremos que alguien se haga presente, salud pública, gobierno de la ciudad, y que cierre por lo menos por 14 días la empresa, para así cortar definitivamente la cadena de contagios, y al regreso pedimos hisopado para todos, para poder trabajar definitivamente tranquilos. Esto decía Rodolfo Vidal. Bueno, esperemos que alguien intervenga de una vez por todas. No solo en Felfor, sino también en otras fábricas donde el virus está y lo que se hace es esconderlo y que la gente siga yendo a trabajar, y bueno, eso afecta a todos por la cantidad de contagios, ¿no? Vecinos de Esteban Echeverría denunciaron el avance de las obras que buscan crear un predio de entrenamiento para el Racing Club sobre lo que son los humedales de la Reserva Natural Integral y Mixta Laguna Rocha. Esto es gravísimo, es decir, los humedales, un lugar que se necesita para evitar las inundaciones, se lo entregan al equipo de Racing para que entrene. Esto es grave, pero escuchemos al ambientalista muy conocido, Enrique Viale, que explica el impacto de estas medidas avaladas por el intendente, ¿no? Por Fernando Gray y por el gobernador Axel Kicillof. En Esteban Echeverría, ahí al lado de la Richeri, para que se den una idea de dónde queda, hay una reserva provincial declarada por ley, ya por el año 2010, 2011, se declaró una reserva provincial, que es Laguna de Rocha, que es una laguna, un gran humedal, que no solo ocupa la laguna, sino también los territorios anexos, que tienen una función de esponja, etcétera, para luchar contra las inundaciones.
y había sido declarado reserva provincial. El año 2013, en una sesión escandalosa de la legislatura bonaerense, y por presión en ese momento del ministro de Justicia de la Nación, que era Julio Alac, se terminan sacando 64 hectáreas. Una cosa de locos porque es inconstitucional. Reducir el tamaño de una reserva por cuestiones además económicas es absolutamente inconstitucional. Y le sacaron 64 hectáreas, de las cuales gran parte de esas iban a ser para un lugar deportivo del Club Racing. Bueno, apenas sale esa ley, hay una demanda hecha por vecinos ante la justicia provincial, y el Tribunal Superior de la provincia, la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, tenía una medida cautelar hace varios años, parando cualquier tipo de avance sobre la reserva, ¿sí? Protegiendo el ambiente. Lo que se conoce hace poco tiempo es la presión que ahora el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que es Julio Alac, el mismo que era, recuerden, ahora empezó a ejercer una presión enorme y consiguió el levantamiento de la medida cautelar. Y a eso hay que agregarle una situación bastante desagradable del intendente de Esteban Echeverría, Julio Grey, que terminó de alguna manera escondiendo esta situación a los vecinos, porque la Laguna de Rocha tiene como un comité de gestión con los vecinos, y realizó un acta absolutamente contraria a lo que pasó realmente en una reunión donde dijo que se puso a consideración la quita de, imaginen esto, ¿no? A los vecinos y a las organizaciones ambientalistas, que no dijeron nada, dice. Y eso se lo entregó a la justicia, y la justicia dice, bueno, si los vecinos no dicen nada, etc. Bueno, la verdad que es un desastre eso, tanto de Julio Alac como de Grey. Grey venía protegiendo la laguna, etcétera, bueno, y ahora ha hecho esto que realmente nos ha sorprendido. Esperemos que puedan revertir esto. A ver, esto no es una cuestión paisajística, este tipo de ecosistemas que además forman parte de la cuenca Matanza-Riachuelo, con todo lo que ello significa, etcétera, tiene una función enorme en la regulación hídrica, ¿no? Son lugares que absorben el agua en los excedentes hídricos, en la lluvia, en los eventos climáticos extremos, del cambio climático, etcétera, y hacen que no se inunde el resto de los baños, de los barrios y de las zonas cercanas. Si vos le quitás el carácter de humedal, que es lo que se necesita para construir este polideportivo, porque ustedes saben, el polideportivo que uno puede decir, bueno, es pasto, no sé qué, va. No, lo que hay que hacer es primero sacarle el carácter de esponja, de humedal, para que no se inunde, obviamente. No nos van a querer que se inunde las canchas de fútbol y los vestuarios, etc. Entonces lo primero que hay que hacer es camiones, y como se hace un barrio cerrado, son meses y meses de camiones que elevan el terreno y le quitan el carácter de humedal. Obviamente eso va a tener consecuencias concretas sobre los barrios vecinos en la primera lluvia fuerte, que va a terminar inundado, con muchas víctimas de todo tipo, ¿no? Víctimas en el sentido de sus bienes, pero también quizás de sus vidas, ¿no? No es para nada menor. A ver, hay que apoyar ahí a los vecinos de Esteban Echeverría, hay que pedirle a la provincia de Buenos Aires, tanto al gobernador Axel Kicillof, como al intendente Esteban Echeverría, que no avance sobre esto, ¿no? Que de una vez por todas, también en el marco de una pandemia, de una crisis sanitaria, ecológica, un colapso climático ecológico, avanzar sobre estas superficies como si nada pasara realmente es demencial. Bueno, esto decía Enrique Viale. Muy buena la explicación, un problema ambiental. Es decir, que se le entreguen tierras a los clubes. Bueno, ya sabemos que será diferentes gobiernos, municipios han entregado tierra. Pues tenemos el caso de Independiente en Villa Domínico, tenemos las tierras que le entregaron a Boca de Casa Amarilla, las que les entregaron también a Boca en Ezeiza, y tierras que le entregaron a River, a todos. Pero en este caso no es solo la entrega de tierras, no estamos hablando solamente de lo que se le entrega, estamos hablando que le entregan tierras que en un lugar estratégico, en una reserva natural. Ese es el problema, ¿no? ¿Qué va a pasar? Como explicaba ahí Viale, ¿qué va a pasar si edifican ahí? Se va a terminar inundando más Esteban Echeverría. Bueno, pero son las cosas que ocurren en nuestro país y en nuestra querida provincia de Buenos Aires. Bueno, una cosa que me había quedado colgada por ahí es que
Hoy, cerca del mediodía, hubo un abrazo en el Hospital Ramos Mejía, acá en la ciudad de Buenos Aires, reclamando por el ingreso de 50 enfermeras, por mayor cantidad de los EPP, los elementos de protección, por mayor cantidad y calidad, ¿no? Y bueno, y también un plus sanitario para los trabajadores. Recordemos que ya se hicieron varias movidas en el Hospital Ramos Mejía, y también recordemos que muchas de las cosas que pedían originalmente, nosotros venimos siguiendo esto desde que comenzó la pandemia, se fueron solucionando, pero otras evidentemente no. Y el mayor problema, que no es solamente el Hospital Ramos Mejía, sino que de varios lados, es el problema de la falta de personal, ¿no? En este caso, lo que reclaman son 50 enfermeras o enfermeros. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Han ocurrido en cuarentena cantidad de casos de violencia institucional, de violencia policial. Hubo muertes en comisaría, fusilamientos, cantidad de casos de gatillo fácil, y además se agregó el tema de desapariciones forzadas. Un caso en mayo en Tucumán, el de Luis Espinosa, que fue desaparición forzada seguida de muerte. Apareció el cadáver una semana después que lo habían matado en la localidad del Melcho. Y ahora existe un caso que conmueve a todo el mundo, que es el caso de Facundo Astudillo Castro. Para charlar un poco sobre este tema estamos comunicados con Ismael Jalil, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. ¿Cómo te va, Ismael? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Estamos viendo esto que comentaba al comienzo, ¿no? Que en cuarentena parece que creció la violencia institucional. ¿Vos lo ves así y ves que se ha logrado un empoderamiento mayor de los organismos de seguridad? Sin ningún lugar a dudas, lo que ha habido es un avance, un aumento muy importante del despliegue represivo del Estado. Esa es la primera conclusión general, podemos decir, haciendo un balance de lo que ocurrió del 20 de marzo en adelante. En segundo lugar, tenemos que entender que lo que ha hecho el Estado es, amparado en una necesidad indiscutida de cuarentena, para poder defender la vida de cada uno de los nuestros, recurrió y ha potenciado sin ningún lugar a duda lo peor de su fuerza represiva. Esto implica que, lejos de tratarse de una situación excepcional, en realidad lo que hubo acá es un crecimiento de algo que ya conocemos, porque forma parte del ADN de la fuerza represiva. Y en lo que llevamos de cuarentena, nosotros tenemos registrado, por ejemplo, una veintena de casos de gatillo fácil. Vos recién decías muy bien lo de Luis Armando Espinosa en Tucumán. No olvidemos tampoco lo ocurrido con Nadal en Tucumán, lo ocurrido hace muy pocos días en Jujuy con Ariel Valerian, el mecánico que fuera primero detenido, después trasladado a la comisaría, apaleado y finalmente muerto en una clínica, producto de esa detención. También hacías mención a lo ocurrido con la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. Digamos, son hechos que configuran un paisaje represivo que se ha potenciado innegablemente durante todo este periodo de cuarentena. Y aquí hay una
indiscutida responsabilidad del Estado, porque no alcanza con que salga un presidente cuando sale, que no salió mucho, o una ministra de Seguridad a decir que repudian, que no están de acuerdo, que van a apartar. Todo eso está muy bien, siempre vamos a decir lo mismo, no expresan lo mismo que Bullrich y Macri, que festejaban, celebraban y alentaban eso. Pero si solamente te quedás en lo discursivo y no avanzás mucho más con las sanciones efectivas hacia los responsables, bueno, esta cuestión se va a seguir repitiendo y ya ahí no hay ninguna duda de que con el discurso solamente no me vas a convencer a mí de que no tenés nada que ver en el diseño de esta estrategia represiva, ¿no? Claro, está claro. En el caso concreto de Facundo Astudillo Castro, que se lo está buscando, ¿por qué se tardó tanto tiempo en conocer el caso? Primero, creo que hubo un problema para hacer la denuncia, porque es un caso del 30 de abril, la desaparición. Claro. ¿No hay como un problema con los medios de comunicación en este momento, que por ahí hay más medios que protegen estos temas, ¿no? Es decir, que no se conozcan estos temas. En todo el despliegue represivo hay dos elementos claves que se repiten y que forman parte de lo que nosotros llamamos una política de Estado. Y que es, por un lado, la invisibilización. Eso es clave. Y por otro, la naturalización. Es decir, que en ambos casos el rol de los medios hegemónicos, sobre todo, es fundamental. Algo así como, si no salió en la televisión es porque no existió. Y este tipo de lógica se emplea muy frecuentemente y terminan instalando un sentido común de decir, es un hecho que no existió. Y cuando ya no pueden más porque el hecho se muestra, entonces es la naturalización. Bueno, estas cosas pasaron siempre. Con esas respuestas, con esas estrategias, se termina diluyendo y entonces, entre otras cosas, pasaron 45 días hasta que le tomaron la denuncia de la madre. Este es un dato nada menor. Un hecho del 30 de abril, la madre recién puede lograr que se impulse la investigación 45 días después. Esto también tiene que ver con el tema del aislamiento, pero en menor medida porque si así no ocurriera, quien vive alejado de los centros urbanos importantes que tienen cabecera judicial y todo ese tipo de cosas, muchas veces no tienen otra posibilidad más que ir a la comisaría a hacer la denuncia. Y aquí da la paradoja de que a la comisaría donde va a denunciar la madre forma parte del mismo grupo vinculado a la desaparición forzada de su hijo. Entonces ahí hay una razón fundamental para entender por qué pasaron hermosos e imprescindibles 45 días para que Facundo apareciera. Ahora, por otro lado, lo que existe es una política tendiente por parte de, insisto, de los medios a bajar el tono a este tipo de cuestiones. Lo que pasó con, vos fijate una cosa, ocupó naturalmente mucha más hojas de diarios, páginas televisivas y páginas radiales, el crimen de George Floyd en Estados Unidos, que el crimen de Luis Armando Espinosa, que ha tenido una significancia tremenda y que tiene un nivel de sadismo por parte de los policías tucumanos incomparable muchas veces. Entonces, y pasó hace ¿cuánto? Le acaban de dar la libertad a los policías que actuaron violentamente contra los vecinos en Fontana Resistencia Chaco. Y cada vez van por más. Es decir, hay concretamente una situación objetiva de andar de algún modo legitimando estas cosas con el baño de impunidad que suelen obtener. Y hay otro tema. La provincia de Buenos Aires lo tiene a Bernie, y es mucho más que un personaje pagado de sí mismo. Bernie es concretamente la expresión más acabada de lo que es la derecha en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque es el hombre que ha reivindicado a la Bullrich, que ha reivindicado a las tasas, que reivindicó a Chocobar en su momento. Digamos, está muy claro que mantiene un discurso que va potenciando en las fuerzas que dirige la necesidad de hacer estas cosas porque cuentan con un guiño que baja desde ahí. Fíjate que no es poco que le haya dicho a la madre, si usted quiere yo corro a la policía de esta investigación. Una atribución absolutamente improcedente, porque en realidad no es que él la corre a la policía, por ley está obligado a correrla.
Claro. No es él el quien otorga no es una facultad, es un deber legal, ¿se entiende la diferencia sustancial? Pero al usarlo él de esa manera, y al decir, si usted quiere señora, yo la corro, a la policía le está diciendo, muchachos, yo a ustedes los quiero mucho, los corro para evitarme el conflicto con la mujer. No es que le dice, los corro porque ustedes han cometido un delito, los corro porque ustedes han intervenido mal, los corro porque ustedes no han respetado el reglamento, los corro porque ustedes no tenían ningún derecho a hacer lo que hicieron. Les dice, los corro para no tener problema con la mujer. Entonces, este tema es clave, que hay que entenderlo, hay que comprender cuál es la entidad, la magnitud de los niveles de impunidad que bajan desde lo más alto del Estado hacia cada uno de los responsables de estos delitos, ¿no? Ismael, el 30 de marzo se reincorporó casi 400 agentes de la bonaerense que estaban sumariados. El gobierno anterior había sumariado alrededor de 13.000 agentes y los había separado. Te corrijo. 13.000 policías son los sumariados a lo largo de todo un periodo, que no tiene que ver solamente con los 4 años del macrismo, había de todo el personal. La policía de la provincia de Buenos Aires tiene casi 100.000 efectivos. Sí. De esos 100.000 efectivos, 13.000 estaban sumariados por distintos motivos y venían de arrastre. Lo que han hecho ahora es reincorporar a 400 con causas menores y sin condena judicial. Eso es lo que han hecho al incorporarlo. Pero bueno, de algún modo lo que están haciendo es un claro mensaje de borrón y cuenta nueva con relación a irregularidades cometidas, que no se les puede permitir, porque ¿sabes qué pasa? Una detención incorrecta, el despliegue o formar parte, silenciar un hecho de tortura dentro de un lugar de detención, por ejemplo. Vamos a un caso, no soy el que aplico la tortura, pero veo como un compañero de armas sí aplica la tortura y no digo, me callo y no digo nada. No soy el autor de la tortura, pero no estoy habilitado a continuar como policía si no fui y denuncié lo que pasó. Ajá, claro. Y entonces, esto es concretamente, porque entonces dice, levantaron a toda la plantilla de la comisaría, a toda la comisaría la sumariaron, entonces a todas las apartaron, pero el autor de la tortura fue el comisario fulano. Ahora, el cabo Mengano, el sargento Sultano, que vio, que escuchó, que no aportó absolutamente nada. Entonces ese lo podemos reincorporar, porque total, con esos criterios, entonces vos llenás la fuerza una vez más de mensajes muy claros destinados a seguir ejerciendo la represión del modo que lo vienen ejerciendo, ¿no? Claro. Ismael, vos me decís 13.000, ¿en qué periodo entonces? Yo no te lo puedo asegurar, el periodo exacto. Digo que porque en realidad imagínate que tenés que revisar caso por caso y ver cuánto lleva el sumariado uno, cuánto lleva el sumariado el otro, y ahí se van mezclando. Lo que sí es cierto que los datos más actuales de la policía de la provincia de Buenos Aires hablan de 13.000, y esto lo dijo Berni, lo planteó el propio Berni. Hablan de 13.000 sumariados, 13.000 efectivos sumariados. El periodo no lo puedo determinar, no es un periodo que se resuma a una gestión solamente. Claro, no suma solo los 4 años, hay más años. Claro. Ismael, vos me decías antes que bueno, que los medios hegemónicos no daban a luz estos temas, cuando aparecían los tergiversaban, todo lo que sabemos de muchos medios. A veces hegemónicos y a veces otros que no son tan hegemónicos, pero ¿no pensás también que, no en el caso de ustedes, de la Correpi, que nosotros venimos haciendo reportajes con ustedes hace 20 años más o menos, y siempre han tenido una conducta con todos los gobiernos, pero ¿no pensás también que muchos organismos de derechos humanos no condenan estos casos como los condenaban en otro momento? Digamos, nosotros ahora tenemos la desaparición de Facundo Astudillo. Antes del gobierno anterior, ustedes habían denunciado 70 casos. ¿No pasa que en determinados gobiernos los organismos de derechos humanos no funcionan como organismos de derechos humanos? Bueno, cada uno deberá hacerse cargo de cómo responde y cómo se enfrenta a una realidad, y cómo se posiciona frente al tema de la coherencia. Yo no voy a juzgar ni voy a señalar con el dedo absolutamente a nadie,
Pero debo reconocer absolutamente también que lo que decís es muy cierto y que de acuerdo al color del gobierno que se encuentra administrando los destinos del país, en definitiva es la reacción de algunos. Nosotros sostenemos, y creo que esto tiene más que ver con esa concepción de lo que es la represión. Nosotros decimos que la represión es política de Estado, por lo tanto la responsabilidad le incumbe al Estado. Y alguna vez también acuñamos aquella frase de que le corresponde al Estado la responsabilidad, gobierne quien gobierne. Y en ese sentido, nosotros hacemos un fiel respeto a esa línea de coherencia. Nosotros no vamos a salir a decir que es lo mismo este gobierno que el gobierno anterior. Eso es una torpeza y es propio de perezosos intelectuales, porque no son lo mismo, de ninguna manera son lo mismo. Ahora, ojo, cuidado, el hecho represivo se sigue produciendo y eso no habilita a que vos te calles la boca. El hecho represivo no significa que frente a una desaparición forzada, que bien puede ser diferente al caso de Santiago Maldonado, no tenga ninguna duda, porque los orígenes de la desaparición son diferentes, los motivos son diferentes. Sin embargo, el accionar represivo es el mismo. El encubrimiento, la impunidad de la que gozan, la soberbia que transmiten, absolutamente similar. Hay un posicionamiento distinto de determinados organismos del Estado que tratan de decir, no, nosotros no lo amparamos, nosotros no decimos que versión de la fuerza, versión de verdad, no lo separamos inmediatamente del cargo o de la función o de la investigación, es decir, no reivindicamos eso. Bueno, yo eso se lo reconozco de lo discursivo. Ahora, en la práctica es necesario hacer muchas más cosas para verdaderamente marcar esa diferencia. Porque en lo concreto, el hecho represivo sigue existiendo, y mientras sigue existiendo el hecho represivo, para nosotros como organismo que actúa en el campo de los derechos humanos, estamos necesariamente obligados a denunciarlo. Te llevo un poquito para terminar al comienzo de la nota, al tema de la cuarentena, porque hablamos de varios casos, hubo muchos más, están los 2 casos de San Luis que murieron en los lugares de detención, Todos fueron detenidos con el artículo penal para aquel que transita y rompe el aislamiento. ¿A vos te parece que para cuidarnos la salud es necesario ponernos el Código Penal? Bueno, ese es el grave problema que tiene el sistema en el que nosotros vivimos desde siempre. Yo desconfío mucho de los que gobiernan con el Código Penal en la mano. En general terminan pegándole con el código en la cabeza de los más pobres, siempre pasa lo mismo. No es esa la mejor técnica, pero es lo que te planteaba. Vamos a un caso muy claro, que para mí fue emblemático. En la cuarentena de Villa Azul, ustedes recuerdan cuando le tocó intervenir al gobierno de la provincia de Buenos Aires para parar la epidemia en la Villa Azul. Sí. Situación que fue absolutamente necesaria, entendemos nosotros, la cuarentena decretada ahí. El problema es que lo primero que llegan son 600 policías, es decir, llegan con un policía por familia prácticamente, cuando lo que debía haber llegado ahí eran 600 enfermeros, médicos, 600 bolsos de comida, 600 kits de limpieza, plata en mano, agua potable, mirá todo lo que había antes de mandar a la policía. Entonces, esto es lo que va marcando de algún modo la esencia de esta cuarentena con relación a los más pobres. Pero hay un caso todavía mucho más gráfico. Sí. Cuando quienes violaban la cuarentena eran personajes que provienen de los sectores más acomodados de la sociedad, se los trató, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, al que llevaba el kayak arriba del techo del auto. Sí. Hasta lo escoltaron a ese muchacho y se les escapó yéndose hasta la costa. Hizo 400 kilómetros sin ningún tipo de control. Ahora, si un pibe sale en una barriada de las nuestras a comprar un atado de cigarrillo o una gaseosa al kiosco que está a 4 cuadras de la casa y tuvo la mala suerte de cruzarse con una comitiva policial, puede terminar muerto. Mirá la distancia que hay, la diferencia que hay entre uno y otro caso. Está muy claro. Ismael Jalil, muchas gracias por esta comunicación, fuiste muy amable.
mando un abrazo. Saludo a toda la gente de la tribu, siempre ahí al pie. Con ustedes realmente nunca sobran las palabras de reconocimiento por lo que ustedes también contribuyen a esta lucha. Gracias, muy amable. Un abrazo grande, Ismael. Hablábamos con Ismael Jalil, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, sobre todos estos temas de represión que se han multiplicado en los últimos tiempos. Bueno, él hablaba de en cuarentena más de 20 casos y bueno, muchos están documentados, o por lo menos todos ya sabemos que ocurrieron esos casos, ¿no? Más allá de cómo haya trabajado la prensa en determinados momentos y cómo hayan trabajado algunos organismos de derechos humanos. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Nos vamos, chau, hasta la semana que viene. Pásenla bien, ¿eh? Los locos de Buenos Aires. 30 años.